Ahora sí, con la última parte, el último video de la unidad uno vinculado a lo que es medición en psicología. Y vamos a tratar de responder esta pregunta de, bueno, ¿por qué cuantificar atributos psicológicos? ¿Por qué vale la pena medir atributos psicológicos, asignarle un número? Bueno, vamos a ver de que esto conlleva muchas ventajas y no es casualidad que las disciplinas científicas que más se han desarrollado han aprendido también de alguna forma a utilizar metodologías cuantitativas para el análisis de la información. ¿Sí? Esto tiene eh, muchas ventajas. Bueno, la primera ventaja de medir es que conlleva cierta objetividad. Es decir, cuando uno es claro, explícito y transparente en relación a qué metodología utilizó para medir una variable, cuando uno dice, bueno, para mí la medición de la variable inteligencia implica que para mí inteligencia se define de esta forma, elegí estos indicadores y obtuve estos resultados, eso da cierta objetividad. ¿A qué hacemos referencia con objetividad? Que es replicable. Esto significa que cualquier persona, conociendo esta información, puede replicar la medición o al menos entender claramente a qué estoy haciendo referencia cuando hablo de que obtuve determinado valor en determinada variable. ¿Sí? En cambio, si yo simplemente me limito a decir que este paciente tiene ansiedad, ¿por qué no? Porque le hice una entrevista y para mí tiene ansiedad. ¿Sí? O quizás no soy sistemático en cómo medí esa variable. Eh, entonces es muy probable que esa información no sea replicable, que tengamos muchas dudas en relación a si efectivamente ese atributo psicológico está o no está presente y en la magnitud en que vos estás diciendo. Entonces es muy importante al momento de medir y utilizar instrumentos, por ejemplo instrumentos psicométricos, es que tenemos mayores garantías y mayor posibilidades de replicar esa información, porque estamos siendo más transparentes, más explícitos y más claros en relación a qué entendemos por esa variable y qué métodos utilizamos para medirlo. ¿Sí? Otro aspecto importante es que facilita la comunicación. El hecho de utilizar pruebas estandarizadas es más fácil para comunicarnos con profesionales. ¿Sí? Entonces yo, por ejemplo, supónganse que tengo que hacer una... eh, ¿Esto qué pasa? Suponete que a mí me pasa, por ejemplo, en mi consultorio, cuando viene un paciente y le hago una entrevista inicial, eh, además de hacer esa entrevista, yo lo que hago es administrar una serie de pruebas psicométricas. Y eso me permite, por un lado, una mayor precisión al momento de hacer una medición, porque puede ser que yo en una entrevista haya información que se me pase, haya preguntas que quizás no me di cuenta y no las hice. Entonces, utilizando un test me da más facilidad para que no se me pase ninguna variable o pregunta importante al momento de hacer una entrevista inicial. Pero además, yo cuando después hago un informe y me comunico con otro profesional en relación a lo que estoy observando en ese paciente, le puedo decir más allá de lo que yo he observado en una entrevista, complementar esa información con información de pruebas estandarizadas. Entonces puedo decir, mira, los resultados que yo obtuve al momento de hacer la entrevista, me da la impresión que este paciente tiene esta característica, por ejemplo, tiene síntomas de un, qué sé yo, un trastorno depresivo mayor, tiene ciertas características de personalidad dependiente, en fin, puedo dar ciertas aseveraciones y puedo decir, y además, al aplicar el inventario de depresión de Beck, el inventario de creencias de personalidad, bueno, una serie de pruebas, observo que tiene puntajes altos en tal variable, altos en tal otra, y entonces es como una manera de cotejar, de ganar precisión, pero además le da más fuerza a la comunicación y es más claro para el otro profesional. El otro profesional entiende que más allá de la entrevista que yo utilice, al aplicar esa prueba estandarizada y al conocer esa prueba estandarizada, se puede dar una percepción más clara de qué está pasando con determinados atributos psicológicos y cuál es la magnitud de esos atributos psicológicos. Puede entender con más claridad si la persona tiene, en este caso, una depresión, por ejemplo, severa, leve, moderada, etc. ¿Sí? Entonces, al momento de comunicar los resultados, utilizar pruebas estandarizadas permite una comunicación más precisa y más clara y más transparente para los otros profesionales. ¿Sí? Eh, Otro aspecto que es importante tiene que ver con la eficiencia. Utilizar pruebas estandarizadas también permite evaluaciones más rápidas, más económicas en tiempo y también en dinero que una evaluación subjetiva. ¿Sí? Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que yo estoy trabajando en un contexto muy masivo, donde hay muchas personas, como puede ser, por ejemplo, el contexto universitario. Bueno, de hecho, a mí me pasó, por ejemplo, yo para mi doctorado, yo planteaba que había una serie de características psicológicas que hacía que un estudiante tuviera más o menos posibilidades de terminar sus estudios en la universidad. ¿Sí?
De hecho, ustedes no sé si saben, pero en la universidad hay una tasa de abandono muy alta, cercana al 80%. Y se observó que no son solamente variables educativas las que están implicadas, sino que hay variables psicológicas que también son importantes contemplar. Cuando un estudiante tiene déficit en relación a cómo estudia o dificultades para regular su proceso de estudio o bajas creencias de autoeficacia o en fin, una serie de variables psicológicas, es más probable que abandone. Entonces, mi pregunta era, bueno, ¿cómo podemos hacer para detectar a una persona, a un estudiante que necesita algún tipo de apoyo psicológico en la gran masividad que hay en la universidad? Entonces, mi doctorado en gran medida consistió en desarrollar un instrumento informatizado que se podía aplicar en ingresante a la universidad y detectar rápidamente estudiantes que por ahí requerían un tipo de apoyo psicológico. Pero imagínense que si yo tuviera que hacer entrevistas individuales con los miles y miles de estudiantes que cada año entran a la universidad, eh, sería poco factible. Probablemente no contamos con la estructura ni la capacidad económica como para poder solicitar a miles de psicólogos que dediquen, por ejemplo, una hora a entrevistar a un estudiante. Más allá que sería deseable, la realidad es que es muy difícil. Entonces, utilizar pruebas nos permitiría hacer lo que se llama mediciones de screening, de barrido, de rastrillaje también se le dicen, donde rápidamente en la masividad podríamos detectar a personas que necesitan un tipo de contención y una vez que las identificamos, ahí sí podemos enviar, por ejemplo, a que un psicólogo haga un tipo de entrevista en profundidad de ese estudiante, ¿sí? Entonces, en ese sentido es que el uso de pruebas psicológicas y la posibilidad de medir mediante test es más eficiente. Y finalmente, y yo creo que esta es la principal ventaja que tiene la medición en términos psicométricos, es la posibilidad de matematizar. ¿Qué quiere decir eso? ¿Se acuerdan que habíamos hablado que medir en definitiva es un proceso de abstracción? Lo que yo hago es representar algo que ocurre en la realidad mediante símbolos numéricos. ¿Y por qué es tan importante utilizar símbolos o valores numéricos? Porque yo una vez que abstraigo un fenómeno que ocurre en la realidad, yo lo abstraigo y lo represento mediante símbolos numéricos, puedo hacer análisis lógicos, análisis matemáticos con esos símbolos y extraer información nueva, llegar a conclusiones nuevas que no podría acceder si solamente manipulara los objetos empíricos, ¿sí? Eh, entonces, supongamos, yo a partir de la matematización, de la representación de un fenómeno que está ocurriendo en la realidad mediante símbolos, lo que puedo hacer es calcular coeficientes que me permiten ver si las variables están relacionadas, calcular procedimientos matemáticos, como por ejemplo el análisis de clúster para detectar perfiles de personas, utilizar Big Data, por ejemplo. Big Data es esto de trabajar con grandes volúmenes de datos y poder detectar patrones que quizás yo no sé que existen. Bueno, puedo hacer una gran cantidad de procedimientos matemáticos que no los podría hacer si yo simplemente utilizo categorías verbales para decir si se presenta o no determinado tipo de atributo psicológico. Entonces, la matematización es otra de las grandes ventajas que conlleva la medición en psicología, ¿sí? Ahora bien, ¿podemos perjudicar a alguien si hacemos una medición inadecuada o una evaluación psicológica inadecuada? Bueno, sí, podemos perjudicar a mucha gente, porque imagínense que si yo desarrollo un método y no mido de una forma válida y confiable atributos psicológicos, puedo llegar a dar un diagnóstico, a hacer una aseveración eh, que, que afecte a otra persona. En definitiva, ¿para qué medimos? Nosotros cuando medimos, cuando evaluamos, cuando establecemos diagnósticos, lo que estamos haciendo es recabando información para tomar una decisión. Y si esa información que tomamos no es de buena calidad, seguramente las decisiones que tomemos tampoco sean de buena calidad. Entonces, es indispensable que al momento de hacer una evaluación tengamos ciertas garantías de que esa medición es adecuada. Y cuando digo adecuada, hace referencia a que tenga criterios de validez y confiabilidad, que son criterios que vamos a ver a lo largo de la materia. Vamos a ver más criterios, pero sobre todo esos dos. Y es tan importante contar con instrumentos adecuados que existen diferentes organismos como la ITC, la APA, ¿sí? Que han establecido normas técnicas. Es decir, al momento de hacer una evaluación psicológica hay ciertos requerimientos, ciertas normas que tienen que cumplir los test psicológicos. Y que estos organismos
que son organismos distintos, pero se juntaron y establecieron estas normas técnicas, de alguna manera demandan que vos cuando hagas una evaluación en el campo de la psicología o en el campo de la educación, tenés que utilizar pruebas que cumplan con estas normativas. Entonces estas normativas son las que vamos a ir viendo en lo que sigue en la materia, pero lo que es muy importante que entiendan es que el cumplimiento de estas normativas se debe sobre todo, o es lo que de alguna manera permite garantizar una utilización ética y responsable de los test psicológicos. Porque si nosotros usamos pruebas que no han demostrado medir adecuadamente determinados tipos de constructos y después la información que nos dan esas pruebas la utilizamos para tomar decisiones, imagínense que podemos tomar muy malas decisiones. Podemos decir que una persona tiene un determinado tipo de déficit cognitivo que en realidad no tiene, o que no tiene un trastorno psicológico cuando en realidad sí necesita algún tipo de acompañamiento psicológico, o podemos decir que una persona no es adecuada para un puesto de trabajo cuando en realidad sí lo es. Y de hecho es muy común, por ejemplo, que en el campo de la psicología organizacional se utilicen pruebas que en realidad no han demostrado ningún tipo de evidencia científica, es decir, que no han demostrado ser pruebas adecuadas para medir ciertas variables y que sin embargo al momento de tomar una decisión, como por ejemplo si vamos a contratar a una persona, utilizamos información de fuentes que en realidad no son fiables. Entonces, algo que vamos a aprender en esta materia, y les diría que es el principal objetivo de esta materia, es que ustedes el día de mañana, cuando se reciban y quieran en los diferentes ámbitos de ejercicio profesional aplicar un instrumento, sepan reconocer si ese instrumento cumple con las normas técnicas necesarias para una utilización ética y responsable, ¿sí? Así que bueno, con esto damos por finalizada esta primera parte de la unidad 1 y de esta primera parte de la materia. En la próxima clase lo que vamos a empezar a trabajar tiene que ver con la definición de lo que son los test y algunas aproximaciones a la clasificación de los diferentes tipos de test que hay en psicología. Muchas gracias.